Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Kerem explota. ¿Ande me obsesiona? El amor revive en estas series turcas. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos, apasionados del universo de las telenovelas turcas, a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy nos embarcaremos en una aventura emocional que sé que a muchos de ustedes les toca muy de cerca: el amor. Pero no cualquier amor, no ese amor superficial y efímero, sino ese amor que te cala hasta los huesos, te consume, te obsesiona con cada detalle, te hace suspirar con una intensidad inaudita y a veces te lleva al borde de la explosión de pura emoción. Vamos a hablar de esos personajes que, ya sea en la vida real o en la magia de la ficción, nos han recordado, o quizás incluso nos han hecho creer, en el poder inconmensurable y transformador del amor verdadero. Y por supuesto exploraremos esas series turcas que con maestría y sensibilidad nos muestran cómo ese amor puede resurgir, como un ave fénix, incluso en las situaciones más inesperadas y adversas, desafiando el destino y las probabilidades. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de emociones, quiero pedirles un favor, un pequeño gesto que significa el mundo para mí. Si el contenido que creo resuena con ustedes, si disfrutan de mis análisis detallados y a veces un poco apasionados sobre las series turcas que nos roban el aliento, si quieren estar al tanto de todas las novedades, los chismes jugosos detrás de las cámaras y las teorías más descabelladas que rondan por internet, no se olviden de suscribirse al canal. Con su suscripción me brindan el apoyo necesario para seguir creando contenido que disfruten y, lo que es aún más importante, se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Vamos, no lo piensen más y denle clic a ese botón rojo. Es gratis y les prometo que valdrá la pena. Ahora sí, dejando de lado las formalidades y los ruegos de YouTube, vamos a meternos de lleno en este apasionante tema que nos convoca hoy. Y lo haremos de la única manera que conocemos y amamos, analizando en profundidad algunas series turcas que, en mi humilde opinión, capturan a la perfección esa intensidad del amor que nos obsesiona. Nos conmueve hasta las lágrimas y nos hace revivir la esperanza en un mundo que a veces parece demasiado cínico. Prepárense para un viaje lleno de emociones a flor de piel, giros inesperados que los dejarán sin aliento y reflexiones profundas sobre la naturaleza del amor. Empecemos hablando de una serie que estoy absolutamente segura, muchos de ustedes conocen y aman con una pasión desmedida: Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta en su traducción al español. Esta serie es la personificación de la comedia romántica turca, un género que, seamos honestos, los turcos dominan a la perfección, con esa mezcla única de humor, drama, sensualidad y situaciones completamente surrealistas que nos mantienen enganchados desde el primer episodio. Los protagonistas de esta historia de amor moderna son, por supuesto, los adorados Hande Erupar Rafael, interpretando a la encantadora Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida al enigmático Serkan Bolat. ¿Les suena el título del vídeo? ¡Bingo! Ahí los tenemos. La trama de Senu con diéresis al capm gira en torno a Eda, una joven florista con sueños gigantescos y una determinación inquebrantable, y Serkan, un arquitecto exitoso hasta la médula, pero también frío, calculador y con una coraza emocional impenetrable. Eda, debido a una serie de desafortunadas circunstancias provocadas indirectamente por Serkan, pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero, un sueño que alimentaba desde la infancia. Este revés la lleva a enfrentarse cara a cara con el responsable, Serkan Bolat, desatando una serie de eventos inesperados. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso y juguetón, los obliga a fingir un compromiso para que Serkan pueda recuperar a su exnovia, una mujer que representa todo lo que él valora en la vida: estatus, ambición y una conexión superficial. ¿Por qué esta serie es tan relevante para el tema que nos ocupa hoy? Bueno, porque aquí somos testigos de una clara y fascinante evolución del odio visceral al amor incondicional. Eda y Serkan comienzan su relación odiándose, literalmente no se soportan. Sus personalidades chocan constantemente, sus valores son diametralmente opuestos y sus objetivos en la vida parecen irreconciliables. Pero a medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, la tensión palpable entre ellos se transforma gradualmente en algo mucho más profundo, mucho más complejo y, sobre todo, mucho más irresistible. La química innegable entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, es palpable y se transmite con una fuerza arrolladora al espectador. Vemos cómo poco a poco se van enamorando el uno del otro, superando sus diferencias, derribando sus muros emocionales y enfrentando los innumerables obstáculos que el destino les pone en el camino.
Y claro, la relación real entre Ande y Kerem, que fue confirmada durante la emisión de la serie, alimentó aún más la obsesión de los fans por su romance, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático turco. ¿Acaso no es fascinante cómo la realidad y la ficción pueden entrelazarse de una manera tan intensa y confusa, creando un fenómeno que trasciende la pantalla y se adentra en la vida real? Algo que resulta particularmente interesante sobre esta serie es que su éxito fue absolutamente arrollador a nivel internacional. Senú con diéresis al Kabm se emitió en una multitud de países y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que esta serie tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un éxito rotundo, una historia atractiva que te atrapa desde el primer minuto, personajes carismáticos con los que te identificas y a los que amas odiar, una banda sonora pegadiza que te acompaña incluso después de haber terminado de ver el episodio y, por supuesto, mucho pero mucho amor en todas sus formas y manifestaciones. Además, la serie explora temas importantes y relevantes para la sociedad actual, como la importancia de la familia, la perseverancia frente a la adversidad, la lucha incansable por alcanzar los sueños y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Sigamos ahora con otra serie que, si bien no es una comedia romántica al estilo de Senú con diéresis al Kabm, también nos presenta una historia de amor muy potente, aunque con un enfoque mucho más dramático y oscuro, Aşk Memnu, que podríamos traducir como Amor Prohibido. Esta serie, perteneciente al género del drama romántico, está protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y la icónica Nebahat con diéresis ere. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que, movida por el resentimiento y la necesidad de escapar de un pasado tormentoso, decide casarse con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven, apuesto y libertino de Adnan, desatando una serie de pasiones prohibidas y consecuencias devastadoras. En este caso, la obsesión no se centra tanto en el amor romántico y puro, sino en la pasión prohibida, en la atracción irresistible que desafía las convenciones sociales y los lazos familiares. Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor, un matrimonio que representa una prisión dorada para su espíritu libre y rebelde. Encuentra en Belul una vía de escape, una forma de experimentar la libertad y la pasión que tanto anhela. La atracción entre ellos es tan intensa que resulta casi palpable, y aunque ambos son conscientes de que su relación está mal, que es moralmente reprobable y que causará un daño irreparable a las personas que los rodean, no pueden evitar ceder a sus deseos más primarios. Aşk Memnu es una serie muy intensa y dramática, que explora los límites del amor, la infidelidad, la moralidad y las consecuencias inevitables de las decisiones que tomamos en momentos de debilidad. Un dato curioso sobre esta serie es que está basada en una novela homónima escrita por Halit Ziya-Vakil a principios del siglo XX, una de las obras más importantes de la literatura turca moderna. La novela ya había sido adaptada a la televisión en el pasado, pero esta versión de 2008 fue la que alcanzó mayor popularidad y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural en Turquía y en otros países de habla hispana. La serie fue muy controvertida en su momento debido a su temática explícita y a las escenas de intimidad entre los protagonistas, que rompieron con muchos tabúes de la sociedad turca. Sin embargo, también fue elogiada por su calidad de producción impecable, sus actuaciones magistrales y su guión inteligente y bien elaborado. Ahora, vamos a hablar de una serie más reciente que también ha generado mucha pasión y debate entre los fans, Yargı o Juicio en español. Esta serie es un thriller judicial con toques de romance que ha conquistado a la audiencia por su ritmo trepidante, sus giros argumentales inesperados y la química innegable entre sus protagonistas, Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu. La trama sigue a Ilgaz, un fiscal recto, incorruptible y con un sentido del deber inquebrantable, y a Ceylin, una abogada impulsiva, apasionada y con una sed de justicia que la lleva a traspasar los límites de la ley. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta profundamente a nivel personal, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba sus principios, sus lealtades y, por supuesto, sus sentimientos. ¿Qué tiene de especial esta serie en relación con el tema que estamos tratando hoy? Pues que el amor entre Ilgaz y Ceylin surge en medio del caos, la tragedia y la corrupción. Al principio chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades, sus métodos de trabajo opuestos y sus perspectivas sobre la justicia. Sin embargo, a medida que van resolviendo el caso juntos, compartiendo sus miedos, sus vulnerabilidades y sus secretos más oscuros, empiezan a conocerse y a comprenderse mejor.
La confianza que se depositan el uno en el otro, el apoyo incondicional que se brindan en los momentos más difíciles y la vulnerabilidad que muestran al abrir sus corazones, los acerca cada vez más creando un vínculo irrompible. Su relación es un claro ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, superando los obstáculos más difíciles y transformando el dolor en esperanza. Un aspecto interesante de Yark es que no se centra únicamente en la historia de amor entre los protagonistas, sino que también aborda temas sociales importantes y relevantes para la sociedad turca actual, como la corrupción policial, la violencia de género, la injusticia social y la lucha por los derechos humanos. La serie es muy inteligente a la hora de combinar el suspense del thriller judicial con el drama personal de los personajes, creando una narrativa adictiva y atractiva para el público. Además, las actuaciones de Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu son excepcionales y logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes, mostrando sus fortalezas, sus debilidades y sus contradicciones internas. Finalmente quiero mencionar una serie que, si bien ya tiene algunos años, sigue siendo muy popular y querida por los fans de las telenovelas turcas, Kara Sevda, que se traduce como Amor Negro o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico de proporciones épicas protagonizado por un elenco estelar encabezado por Burak Uzuparra Foybit, Neslihan Atagul y, nuevamente, Kaan Urgankoğlu. La historia gira en torno a Kemal, un joven inteligente, ambicioso y de clase trabajadora, y Nihan, una joven rica, hermosa y perteneciente a la alta sociedad de Estambul. Ambos se enamoran profundamente, desafiando las barreras sociales y las expectativas familiares. Sin embargo, su relación se ve truncada por las diferencias de clase y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para conseguirla. En este caso, la obsesión viene dada por la imposibilidad del amor. Kemal y Nihan luchan contra todo y contra todos para estar juntos, pero siempre hay algo, alguna intriga, alguna traición, algún obstáculo insuperable que se interpone en su camino. La serie es un torbellino de emociones, lleno de pasión desenfrenada, dolor profundo, venganza implacable y sacrificio extremo. Kara Sevda explora la idea del amor verdadero, ese amor que es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte, y que trasciende el tiempo y el espacio. Un dato destacable de esta serie es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela en 2017, un hito histórico para la industria televisiva turca. Este prestigioso premio fue un reconocimiento a la calidad de la producción, al guión original y a las actuaciones memorables de los actores. Kara Sevda es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos y ha sido emitida en numerosos países con gran éxito de audiencia, consolidando su estatus como un clásico moderno del género. Y con esto llegamos al final de nuestro apasionante recorrido por estas series turcas que nos muestran diferentes facetas del amor, desde la comedia romántica más ligera y divertida hasta el drama más intenso y desgarrador. Hemos visto cómo el amor puede surgir del odio, cómo puede ser prohibido y peligroso, cómo puede florecer en medio del caos y la adversidad, y cómo puede ser eterno e inquebrantable. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y qué opinan sobre los personajes que hemos analizado. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre las series turcas que nos apasionan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles más contenido sobre series turcas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.